posibilidad de un futuro mejor, podemos optar por coger el camino asfaltado o arriesgar y crear nuestro propio camino. Emprender es una apuesta que conlleva sacrificio, sudor y puede que alguna lágrima. Pero apostar por uno mismo nunca es una mala opción. Sin embargo, ¿qué necesitamos para lanzarnos a emprender? ¿Estamos en un buen momento para hacerlo? ¿La abogacía ofrece suficientes garantías para construir nuestro propio futuro? En este tercer capítulo nos acompañan 4 figuras del derecho para darnos algunas pistas sobre este tema. Para mí emprender significa crear una marca, crear un concepto, crear una solución, un equipo y después, por supuesto, ponerlo en práctica, ¿no? Llevar esa idea, ese concepto que tenemos, que creemos que da una solución, llevarla a la sociedad y poder dar otra vez a ella. Sumar todas las habilidades que tú tienes para llevar a cabo un proyecto y aprender sobre todas esas que no tienes. Todos los días, enfrentarte a nuevos desafíos y tener esa hambre de... Sabes que no vas a saber hacerlo todo, pero tienes que enfrentarte a los problemas e intentar superarlos. Para mí emprender también es crear, para mí emprender es innovar, es realmente dar solución a problemas reales del sector. Para mí emprender es alinear el propósito personal y profesional, ser dueño realmente pues, de mi agenda, tomar el control y decidir cómo quiero que sea mi presente y mi futuro. Emprender efectivamente es luchar contra todo lo que pueda representar un obstáculo para las metas que cada uno se haya puesto. En la abogacía es fundamental intentar luchar siempre contra todos los obstáculos que sin duda van a venir. La abogacía hoy, con los medios que tenéis vosotros, es completamente distinta a la abogacía que hace 50 años empecé yo. Emprender hace 50 años era completamente distinto, pero desde entonces y hasta hoy, siempre lo necesario, lo importante, lo fundamental es luchar contra esos obstáculos. Por eso me encanta ver hombres tan jóvenes y mujeres tan jóvenes con ese afán de emprendimiento y os invito a que no paréis, que sigáis luchando y que de alguna manera nosotros, los que ya llevamos 50 años en esta vida profesional, echamos de menos las posibilidades que vosotros tenéis. Os reto y os invito a que sigáis luchando. Qué buena frase, ¿no? Emprender, crecer, crear y luchar. Creo que podrían entenderse todo como sinónimos en cierto punto. Sí, y sobre todo el hecho de que hoy tenemos todo al alcance de la mano. Tenemos el móvil que con un clic accedemos a toda la información que necesitemos. Y cualquier problema que tengas, lo buscas, vas a tener la solución rápido y eso es algo que ellos no tenían antes. Antes querían solucionar algo, tenían que ir a la biblioteca, pasar muchísimo tiempo, era muchísimo más complicado. Ahora lo tenemos más fácil, también quizás hay más competencia por esta facilidad que hay. La gente te va a decir que estás loco cuando te lances en este camino, pero yo animo a darle caña e ir a por todas. También quizás emprender es un poco el ir contracorriente, ¿no? O sea, es lo que decías, ¿no? El ser, te van a decir que estás un poco loco, pero tú lo tienes muy claro. Para emprender lo importante es ejecutar bien esa visión, esa idea que has tenido, porque ideas hay muchas, es muy fácil copiarlas y lo importante es que las lleves a cabo y que las pongas en el mercado. Aquella cosa a la que te quieras dedicar te tiene que encantar. Tienes que estar siempre dispuesto a profundizar, a ir al máximo a por esa cosa, tienes que despertarte con ganas de atacarla, tienes que estar siempre dispuesto a estudiar más sobre eso, a hablar con gente que controle más que tú sobre eso, a investigar lo máximo posible y siempre con hambre, con la mente abierta para ir adelante, para ir a por todas y para comerte el mundo respecto a ese tema. ¿Qué es lo que te va a hacer? Destacar, triunfar y ser un crack en ese ámbito en concreto. Totalmente de acuerdo. Andrés, para mí la pasión es algo fundamental porque realmente te van a decir muchísimas veces que estás loco, ¿no? Realmente por perseguir esa idea, ¿no? Por emprender en un mundo que desde fuera parece que es muy difícil. Para mí quizás también claves del emprendimiento, de cara a que sea un emprendimiento de éxito, es la ejecución, saber llevar esa idea realmente al mercado, diferenciarte de la competencia, rodearte de gente que te complemente, tienes que formar ese equipo, ¿no? Para que juntos podáis llegar muy lejos. Tienes que al final conseguir todos los recursos a nivel financiación, posicionamiento en el mercado, es decir, es muy difícil, pero si tuviera que decidir por algo, ¿no? ¿Cuál sería la clave en una palabra?
yo me quedo con la confianza. Creo que en el fondo todo viene de dentro. El emprendedor necesita confiar en sí mismo, esa seguridad que tenemos que tener es fundamental, porque si no nos lo creemos nosotros, ¿quién nos va a creer? Efectivamente, lo que pasa es que yo, dada mi condición de abogado de 50 años de ejercicio, involuntariamente cuando hablamos de las necesidades para emprender, siempre me voy al análisis de la abogacía que yo conocí y que no tiene nada que ver con el emprendimiento de hoy. Entonces emprendíamos simplemente con estar enamorado de la profesión. Si estabas enamorado de la condición de abogado, te dedicabas a luchar con todas las dificultades que entonces existían y que necesariamente hay que ponerlas en relación con las de hoy. Yo creo que hoy es incluso más complicado y más difícil emprender, pero sin embargo, a pesar de esa dificultad, si ese amor que yo hablaba existe, hoy es más fácil emprender que entonces. Y dadas esas características, os invito a todos los jóvenes a que emprendáis con energía, con amor y con pasión. Sin duda, Manuel. La verdad que yo siempre veo en las características comunes de emprendedores y son características que no se pueden dar si no hay pasión, ¿no? Si no hay pasión por el derecho, en nuestro caso. Y esas características son la resiliencia, la confianza, el sacrificio, porque al final hay sacrificio, hay bastante sacrificio, trabajo duro y la tolerancia al fracaso. Y la tolerancia al fracaso no la podemos tener si no hay confianza, ¿no? Y no hay pasión. Así que para mí esas son las características comunes de un abogado emprendedor. Antes de montar Bouncel, ¿no? Antes de fundar mi startup LegalTech, yo ejercí durante más de 8 años como abogada. Trabajaba en un gran despacho y ahí gestionaba muchísimos contratos y principalmente toda la inversión de la península ibérica en la región, en Latinoamérica, que es donde estaba, en Sao Paulo. Y ahí me levantaba todas las mañanas con la diferencia horaria, con millones de emails por digerir, por leer, iba corriendo a la oficina y un poco me di cuenta de que todo el proceso era muy improductivo, el trabajar con diferentes, por así decirlo, plataformas de recepción de información. Y ahí cuando decidí volver a España y conocí a mi socio y le conté cómo las empresas gestionaban los contratos, dije, wow, aquí nosotros podemos realmente dar con esa solución que desde mi punto de vista no está resuelta. A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo pensé que no había nadie que estuviera haciendo vídeos en redes sociales que fueran pequeñas píldoras informativas y sabía que había una necesidad, que la gente cuando estudia Derecho es todo muy teórico, muy tradicional y ahora cada vez más aprendemos a través de YouTube, a través de plataformas digitales y dije, ya que yo siento que hay esa necesidad, ¿por qué no lo llevo a cabo yo mismo? Y ahí fue cuando lancé el primer vídeo y empecé todo. Sí. Pues Pilar, yo muy parecido a ti, también creo que a ti, Andrés, en el sentido de que vi una oportunidad en el mercado. También como tú estuve en Estados Unidos y después estuve en España y lo que yo vi es que la forma de practicar derecho, de ejercer derecho en España y en Estados Unidos difiere sustancialmente. En Estados Unidos es más práctico, en España es más teórico. Entonces, al crear el despacho, lo que intentamos es unir esos dos mundos jurídicos, esa es the best of two worlds, ¿no? Lo mejor de los dos mundos, y así nació Go Gentile y, por supuesto, como hemos dicho al principio, con mucha pasión, ¿no? A mí también me pasó un poco que justamente de mi paso por Nueva York, de esa cultura quizás espíritu americano, me quedó esa espinita de decir, ostras, aquí la gente no se lo piensa tanto, ¿no? Es decir, persigue un poco ese sueño y se lanza. Y es verdad que yo luego me fui a Brasil, pero de ahí me quedó, ¿sabes? De Estados Unidos. No hay que darle tantas vueltas, hay que lanzarse. Cuando lo notas, al final, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada. Para mí, creo que teniendo en cuenta el contexto actual, en el que parece que hay un cierto enfriamiento económico, por así decirlo, creo que es un momento en el que tenemos que hacer más con menos, ¿vale? Entonces aquí lo que invito es obviamente a ser más productivo, de forma que dentro del sector LegalTech, que por supuesto es en el que yo me muevo en Bouncel, sí que creo que veo mucha oportunidad de negocio justamente en todo lo que sea automatización de procesos, en todo lo que la tecnología pueda ayudar a los abogados a ser más productivos, a ser más eficientes y a diferenciarse en esa relación con el cliente. Exacto, crear soluciones para abogados, luego por otro lado especializarte en ese tipo de soluciones, ser un experto en derecho digital,
Luego yo también quería mencionar, no puede pasar metaverso, porque el despacho en el que yo estaba, fuimos el primer despacho en toda Europa en abrir oficinas en el metaverso. Y yo creo que irte posicionando ahí te va colocando muy bien a nivel marketing, y aunque todavía no ha explotado este tema, todavía no se ha desarrollado el metaverso como tal, etcétera, yo creo que en un futuro, a medio plazo, puede ser un nicho súper suculento. Y si ya estás ahí colocado, los clientes van a venir a ti. Sin duda. Yo creo que oportunidades de negocio hay muchas. Ahora lo primero que uno piensa, ¿no?, en la novedad es lo digital, el metaverso, las cripto, pero hay siempre, o sea, en cuanto hay un cambio legal o un cambio en la sociedad, ya sea, por ejemplo, una crisis, el concursal va a ser, si acaso viene la crisis, ¿no? O sea, segunda oportunidad, segunda oportunidad, bancario. Sin duda, sin duda. Pero, por ejemplo, cosas que me atañen más a mí, que puede ser el derecho fiscal, las residencias fiscales, ahora con la nueva visa nómada, que eso también será un nuevo nicho de mercado, donde si trabajas en una empresa, vives en otro sitio, está regulado, pero queda mucho todavía por regularse. Derecho de los influencers también, de los famosos, de los creadores de contenido, de los futbolistas, todo eso. Y todo, por ejemplo, el uso de los datos, el tratamiento que se hace, cuestiones de privacidad, es decir, todas estas cuestiones. Creo que ya ha avanzado, pero efectivamente la realidad, la sociedad va mucho más por delante que la regulación, que el derecho. Entonces, el seguirlo de cerca sí que te puede permitir tener esa diferencia, ¿no?, y posicionamiento en el mercado. Desde la perspectiva de la abogacía tradicional, a mí se me ocurre que la gente joven, los abogados jóvenes, tienen un campo extraordinario, por ejemplo, en el derecho concursal, que en nuestra época era muy primario y que ahora necesita unos conocimientos específicos tremendos. Y ahí la gente joven está mucho más preparada que nosotros, los que ya peinamos canas, pocas, pero peinamos canas. Y lo mismo que el derecho concursal, el derecho bancario, el derecho deportivo, que ahora me parece que ha sido Andrés el que lo ha citado, efectivamente hoy aconsejar o participar de un contrato en donde el futbolista va a cobrar 20 millones por esto y 33 por publicidad, ahí hay unos campos tremendos, porque a mí realmente se me escapa veo desde la perspectiva nuestra que el derecho concursal es una salida fenomenal y que, repito, en nuestra época teníamos una legislación así de pequeñita, ¿no? El derecho bancario también es importantísimo en su sentido más amplio, no hay necesidad tampoco de constreñirlo en su sentido más amplio, pero en definitiva las nuevas tecnologías nos llevan a unos canales de ejercicio de la abogacía que son completamente distintos a los que en los últimos 50 o 60 años hemos usado y practicado los abogados que estamos llegando al final, ¿no? Para mí lo más importante es tener un plan. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te mueve, ¿no? ¿Qué quieres conseguir? Y a partir de ahí empezar a construir. Y el empezar a construir tienes que ser capaz de ejecutar, ¿no?, esa idea, esa visión. ¿Cómo? Consiguiendo los recursos necesarios. Financieros, insisto, nunca ha habido tanto apoyo, ¿no? Humanos, tienes que formar ese equipo que te complemente. Rodéate de gente que sea mejor que tú. No tengas miedo de fichar, ¿no?, a gente que digas, ostras, me va a hacer sombra, en absoluto. Muévete en redes sociales, posiciónate, te tienes que convertir en una autoridad, tienes que ser referente en tu sector. La gente te tiene que llamar porque tú eres el que das luz, ¿no?, es el que irradias. Y eso para mí sería lo más importante a la hora de empezar a crear. Sin duda. O sea, yo si miro atrás, lo primero, ¿no?, el primer paso es, como has dicho antes, Pilar, qué necesidad vas a cubrir con tu servicio, ¿no? Eso es lo primero, porque si no sabes qué estás vendiendo tenemos un problema. Lo segundo, empezar a crear tu base de datos de personas. El primero es tu entorno, ya sea tu universidad, amigos, conocidos, etcétera. Después, buscar a mentores. A mí eso de verdad me ha ayudado muchísimo, gente que ha pasado por el proceso. No tiene necesariamente que ser el mundo jurídico, pero siempre recomendaría mundo jurídico, mundo empresarial, para tener diferentes visiones. Eso ayuda un montón. No hay cosa que más sirva en la vida que la experiencia. Y 4, hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien porque la reputación es lo más importante en esta profesión.